Hola, 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 buenas tardes. Ya son y media, así que ya podemos dar por comenzado nuestro vino aperitivo de cada viernes. Y bueno, hoy vamos a estar con Ale, con Alejandro de Muchada. No sé, no soy capaz de decir el nombre de la bodega completo, así que me voy a esperar a que esté él por aquí y así pues nos lo diga él. ¿Cómo se dice el nombre de la bodega? Vamos a ver. A ver, Muchada. Le Clapar. Muchada. Lo estoy buscando, Alejandro. Aquí, ¿estás? A ver si me aparece la invitación. Hola, hola. Ahora sí. Muy buenas. Hola de nuevo. Ya hemos encontrado la ubicación. Al final hemos puesto el mar en una foto. Ahí Ahí, no, detrás. ya veo yo muy playero. Muy buenas. Muy bien. A ver. Vale, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? buenas. Ahí vas a uno. Muy bien, muy bien. No te Tenéis buen creas, ¿eh? color, ¿eh? Tengo buen Estamos bien, color. ¿eh? ¿Has visto? Ya. Pero es de Agroman, ¿eh? No es de Lichman. No, el moreno agromán lo estamos matizando con un poquito de playa. Oye, que también Que es necesario, ¿eh? Descansar, ¿eh? Que si no, Sí, sí, sí. absolutamente, hay absolutamente que necesario. tomar fuerzas para la vendimia. Claro, y así un poco, pues eso, cambiamos de escenario, ¿no? Hola, hola, mamá. Está mi madre por ahí. Pues eso, así cambiamos de escenario también. Yo le estaba diciendo a Iván esta mañana, creo que estoy echando de menos ya el monte, ¿sabes? Porque, Sí, ¿no? porque llevamos un poco una sobredosis de arena importante, pero desafortunadamente nos parece que llevamos muchos días de playa, pero no es verdad, porque hoy lo que estábamos hablando, que se ha levantado un levante imposible. Ostras, Sí, sí. está. Aquí No, también yo estoy tenemos levante, que es un viento muy cálido. Cuando llega el levante siempre es calor. Es diferente allí. A vosotros el levante os viene del mar, es un viento muy más, bien. normalmente más húmedo. Y aquí nosotros al contrario, el poniente, el que nos viene del océano, el océano Atlántico, y el levante el que viene de la tierra y el que trae el calor. O sea, de Ah, hecho, las añadas las definen, uno de los factores más importantes son los vientos dominantes. Si un viento dominante poniente, una añada más fresca, y si un verano de levante, un verano muy caluroso, hace que tengamos que recoger antes, que sea la vendimia más temprana. O sea que, fíjate, qué curioso, porque aquí es al contrario, en realidad. Bueno, en claro, las sí, viñas sí, yo sé que podríamos decir que puede ser al contrario. igual que allí sale el sol por el mar y aquí se pone el sol por el mar, por el océano. También la orientación es, digamos, la inversa. Fíjate, porque ahí el tema de los vientos es ventoso Sí, habitualmente, donde aquí, están las claro, viñas. nosotros estamos cerca del estrecho de Gibraltar. Vamos, tenemos Tarifa, que es la meca del windsurf de Europa, y no hay días sin viento. O sea, de hecho, son muy pocos y estamos normalmente muy pendientes porque, por ejemplo, ahora ya no, pero meses anteriores, para tratar con azufre en polvo, que nosotros lo mezclamos con arcilla, siempre escogemos esos días, esos pocos días que no hay viento por la mañana y que suele haber además un poquito de humedad del océano, o sea que digamos que la hoja está un poquito mojada. Son esos días que, vamos, yo miro el Winguru, que es la página web donde miro las olas y miro el viento, Uy, y Sí, se pone súper eso no es bien muy bueno. agro, eso no es muy agro. Y ¿ves? esas mañanitas son, vamos, las contamos con los dedos de la mano, ¿eh? Los días sin viento aquí, vamos. Y de hecho, Fíjate. es también, bueno, es positivo porque tenemos los vientos de poniente, que siempre por las tardes salta el térmico, decimos nosotros, que es como ese viento de poniente suave, que refresca las viñas y que hace que nosotros no tengamos, sobre todo en San Lucas, tanto estrés térmico, ¿no? Entonces, esa proximidad al océano nos da esa brisita marina que la agradecemos mucho. Incluso también hay ese rocío de por la mañana, o sea, hay muchas mañanas muy húmedas, que al final son 2 litros al día de rocío que se beneficia la planta, ¿no? Porque aquí no llueve durante 6 meses, no llueve nada,
desde mayo hasta octubre. Y este año ha sido la primavera súper seca, o sea, ha llovido poquísimo desde febrero y nos benefician esas pequeñas brisas marinas. Fíjate. Y lo de mezclarlo con arcilla, que has dicho el azufre, ¿cuál es la finalidad de mezclarlo con arcilla? Bueno, nosotros compramos arcilla micronizada, se las compró Ángela Murrio de Tierra Viva y eso nos permite, por un lado, usar menos azufre en polvo, porque la mezclo bueno, esa la aplico con la mochila, con motor de polvo, y me permite usar menos cantidad de azufre. Y luego la arcilla, un elemento muy beneficioso, o sea, tanto por la propia aplicación, que digamos que la planta asimila mejor todo lo que tú le eches, siempre que vaya acompañado de pequeñas dosis de arcilla. Y luego, para suelos calcáreos, como nosotros que tenemos la albariza, pequeñas dosis de arcilla, al final son, pues cada vez que pasa, pueden ser un saco, 25 kilos por hectárea, pues esas pequeñas dosis de arcilla ayudan a los suelos digamos, a poder desarrollar mejor la vida. En los suelos arcillosos, al contrario, estuvo aquí el año pasado Yves Erodi, gracias a Titín del Bierzo, y allí en los suelos calcáreos lo que le echaba eran pequeñas dosis de cal, digamos, para tener las otras componentes, ¿no? Cuanto tu suelo tenga más completa ese abanico de componentes, aunque sin perder su carácter, que es calcáreo, pero esas pequeñas dosis de arcilla le vienen muy bien. Y luego hace una película en la uva que la protege de la polilla de racimo, que la protege de otros posibles ataques. Y de hecho ahora, por ejemplo, en verano, que ya no aplicamos azufre en polvo porque quema la uva, a mí me gusta aplicar caolín, que es arcilla blanca, que se usa, por ejemplo, en el olivar para proteger del estrés térmico. Pues nosotros lo usamos en la viña, que igual también protege la uva. Luego la polilla de racimo, que aquí, como son todo pequeñas parcelas en San Lucas, nadie usa la confusión sexual, sino que en ecológico, en biodinámica, solo trabajamos con el bacillus, que es una bacteria que está permitida para un poco controlar. Y entonces esas aplicaciones de arcillas también pues, protegen a la uva. Y yo siento que todo lo que sea la arcilla es como una crema solar, como algo que te cuida la piel, que cuida a la hoja y cuida el suelo, cuida también al final la tierra. Me gusta mucho. Y en biodinámica, luego aparte la arcilla se considera como un intercambiador, como un elemento que facilita la comunicación, que le viene muy bien a nuestros suelos calcáreos, que son extremadamente calcáreo la albariza, la tierra blanca en superficie, que no hay prácticamente materia orgánica, y para generar ese compost, ese humus que siempre queremos, ¿no? En los suelos vivos, pues esas pequeñas componentes de arcilla son muy beneficiosas. Pero la albariza con la caliza, lo que va asociado a la caliza es arcilla, ¿o no? ¿Perdón? La albariza, lo que va asociado a la caliza es arcilla o no tiene nada de arcilla en las albarizas. La albariza es limosa, es un limo en realidad. No tiene la estructura de la arcilla, digamos, de esas láminas, sino que es una estructura mucho más pequeña de limo, que sí que se comporta en ocasiones como la arcilla. Por ejemplo, cuando llueve, rápidamente hace una película en superficie y te resbala, tú vas un día de lluvia y rápidamente el coche se te queda atascado, pero no es como la arcilla que luego contrae. O sea, no tiene esa cualidad de dilatar y contraerse, sino que mucho más compacta y más flexible al mismo tiempo, de manera que aguanta muchísimo la humedad. Es la gran virtud de la albariza, que a pesar de tener 6 meses que no llueve, ella es capaz de mantener la humedad y no se agrieta tan fuerte como los suelos arcillosos. Es como más maleable, ¿no? Exactamente, sí. Es Remedio, como una harina, aunque muy compacta, la tierra madre, que es la toja. Piedra, llega a ser piedra porque tú la puedes moldear como con un cincel, por ejemplo, a mano, se puede moldear, como en champán, la cree, es muy parecida, que hacen las cavas, la hace la gente debajo de las casas manualmente. Puedes ir haciendo con una pequeña herramienta manualmente, puedes ir haciendo la cava. Y la albariza se comporta de igual forma. Por eso tiene esa capacidad de contener la humedad y de soltarla muy poco a poco. O sea, fuerza las raíces a tener que ir a buscarla y al final eso es lo que te da la mineralidad que aquí tenemos. Y esos suelos nutricionalmente son muy pobres, entiendo.
Eso es, Luego, efectivamente. las uvas también, por extensión, también tendrán un contenido en nitrógeno bajo. Claro, sí, sí, es muy pobre, digamos, a nivel de materia orgánica, ¿no? De hecho, por ejemplo, por eso el gran pago de Jerez, que se llama Macharnudo, significa colina desnuda. Desnuda porque no crece nada. Entonces, solamente los cultivos de secano, como el olivar o el viñedo, le viene muy bien, porque digamos que esas viñas tienen mucha menos competencia y ellas sí tienen la capacidad de adaptarse a ese medio un poco más hostil, eh, pero sin estresarse, ¿no? Por ejemplo, es muy común aquí en el Marco Jerez que haya clorosis, que es como un bloqueo del hierro por esa tensión, ¿no? O como decía Ipserodi, también depende mucho del manejo que tenga, pues puedes convertir la cal que tiene en una cal activa o una cal que es pasiva y que no es tan dañina a las raíces, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros no usamos rotabato porque, entre otras cosas, aparte de matar los suelos, activan la cal. De hecho, por ejemplo, con Erodi pues, pudimos ver que en profundidad, a 1 metro y medio, aparecían unas concentraciones de cal activa que él asociaba al manejo de la tierra, al uso de rotabato, ¿no? Y de hecho nosotros, por ejemplo, no nos aparece clorosis. O sea, yo tengo mis vecinos con las plantas con clorosis, que al final no es que el suelo no tenga hierro, es que la planta no es capaz de asimilarlo. Y en nuestro caso, que no usamos rotobato, pues nuestras plantas no tienen esos problemas de clorosis tan marcados. Pero sí que pero hacéis laboreo, ¿vale? Sí, labramos, combinamos cubiertas, hemos plantado cubiertas de tréboles, de leguminosa, y combinamos con laboreo en superficie, o sea, con tracción animal o con un pequeño tractor. Tenemos un Pascuali que nos entra en las viñas viejas, pero siempre un laboreo en superficie, o sea, para no, digamos, mantener la estructura del suelo y luego adaptándonos a la añada. Si una añada más seca, pues labramos un poco más o quitamos la cubierta antes, y si una añada más húmeda, pues a lo mejor prolongamos un poquito más la cubierta. Y de hecho, algunos añadas hemos tenido cubierta permanente todo el año, pero no en todos los líneos, porque si no se estresa demasiado la planta. O dejamos un linio cada 3, un linio cada 4, para dejar una superficie de cubierta, y para que haya también biodiversidad, y el resto labramos pues, para proteger un poco de ese calor que hay aquí durante el verano. Sí, nosotros tenemos dos zonas muy diferenciadas en nuestra zona. Nosotros tenemos el río Júcar y el río Cabriel que cruzan, ¿no? Y en el centro donde está Manchuela, ¿no? De los dos ríos. Los dos ríos nacen en la misma sierra, en Albarracín, en la sierra de Teruel. Cada uno habla de la montaña, uno baja así recto y otro da un poquito de vuelta, casi tocando Albacete, ¿no? Y se juntan a 20 kilómetros de la bodega en Cofrentes. Y luego ya el Júcar baja hasta Mediterránea, hasta Cullera, ¿no? En ese trozo del medio donde está Manchuela, ¿no? Entonces, cuando tú bajas a los ríos, nosotros tenemos suelos arcillocalcáreos, que a lo mejor son más limosos que arcillosos, porque en algunas partes, por lo que estás contando, nos pasa lo mismo que estás diciendo. Entonces, cuando te acercas sobre todo a los ríos van muy encañonados ahí. Tú puedes estar, entre medias de los ríos hay un pequeño altiplano, podemos llamarlo, una zona un poco más llana, con pequeños cerros, y ahí estás hablando de altitudes entre 700, 750, 780. Y tú en 10 kilómetros bajas al río, que hay muchas curvas, bajas 10 kilómetros, que en línea recta es como bajar, no sé, 3 Sí, sí, kilómetros, sí. y bajas de 700 y pico a 400 y poco, ¿sabes? Y bajas 300. Y según te acercas a los ríos, los suelos son muy, muy calizos, son suelos blancos. Una vez gente que ha venido, otro día que vino la chica esta del Trivio, que ella es de Cádiz, nos decía, bueno, si esto parece mi tierra, ¿sabes? Que vino a ver la bodega y eso, una sommelier, y dice, bueno, si esto parece allí, parece el Marco, tal. Y ahí cerca del río hay eso, suelos arcillo-calcáreos, muy blancos, y un poco lo mismo, ¿no? Nosotros al final vamos reduciendo laboreos, porque en nuestra zona que si tener una hierba en la viña quiere decir que eres un descuidado y que eres un guarro y que eres un desastre y que la cuidas mal la viña y todo eso, ¿no? Y nosotros cada vez vamos reduciendo laboreos. No hemos llegado a poner cubiertas porque no, la verdad es que no hemos tenido tiempo de meternos en más líos, pero sí que, por ejemplo, nosotros labramos una, dos, el año que más 3 veces, 3 pases con tractores pequeños, ¿no? No, porque al final el viñedo viejo nuestro, pues los tractores estos, cada vez tenemos más problemas de encontrar un tractor que entre en nuestras viñas, Entra ¿sabes? ahí, sí, sí. Bueno, También es cierto que hasta el año pasado no habíamos tenido una primavera tan lluviosa, que no habíamos implementado el tema de la desbrozadora. Entonces, bueno, pues este año ya hemos empezado a desbrozar cuando ha sido necesario también y a incorporar los restos de
de la poda, también un tema del suelo, de encontrar más. Yo creo que hay veces en Villatoya, te preguntaba por eso de la nutrición de las uvas, de si eran suelos muy pobres, porque sí que hemos visto que las uvas tienen un contenido en nitrógeno muy bajo y las viñas en sí mismas las ves que tampoco son viñas tan vigorosas como encuentras en la parte de arriba, ¿no? De suelos Sí, sí. más ferruginosos o que tienen otro tipo de estructura y así. Claro, que también va un poco relacionado con... Nosotros las viñas que trabajamos en Villatoya son viñas que compramos hace unos años Y son muy y viejas son viñas que también. tienen unos 70 años y nunca se habían llevado, nunca las había trabajado el dueño, ¿vale? Bueno, eso es muy importante. Cuando son estas viñas típicas que el dueño no sabía dónde estaba su parcela, porque en el caso de las dos parcelas que tenemos, se las compramos un matrimonio que fue su regalo de bodas, ¿vale? Y un matrimonio que tiraba de mi padre, tenía 80 años. Y el regalo de bodas del suegro fue regalarle dos viñas, ¿no? En aquella época. Y dos viñas ya en producción, ¿no? El hombre nunca había... Cuando yo le dije, lo llamé, digo, oye, te compro las viñas. Y me dijo, sí, pero el problema es que yo no sé dónde están. Y yo, no, si yo sé dónde están tus viñas, no te preocupes, que yo ya las he visto y yo lo tengo claro. Si quieres, quedamos en Valencia y hablamos de papeles, ¿sabes? Que no... pero claro, esas viñas de Villatoya, las que hemos ido cogiendo, trabajamos cuatro parcelas, tres de ellas las ha llevado en arriendo durante todo, lo que sé, durante toda la vida de las viñas. Primero el padre y luego el hijo, ¿no? de un vecino de ahí del pueblo. Y ha hecho los últimos años, sobre todo, viñas que producían pocos kilos, que iban a la cooperativa a un precio de 15, 20, 25 céntimos el kilo de uva. El manejo ha ido yendo por un lado bueno, ¿no? Porque hacia una cosa de no manejo, ¿no? Hacia un poco de abandono, que por un lado ha sido bueno porque no ha habido herbicidas, ni ha habido, yo qué sé, replantaciones, no ha habido cosas marcianas, pero también es cierto que las podas, y sobre todo yo creo que a esas viñas lo que necesitamos estamos intentando recomponer un poco el suelo, y lo que necesitamos es Más un nutrición. pequeño estercolado para reactivar un poco el suelo. Yo creo que hemos conseguido reactivarlo mucho, llevamos trabajando en las viñas 4 o 5 años, y cuando empezamos las viñas daban mucha penica. Las viñas, un sarmiento de medio metro, ¿sabes? Y ahora pues tenemos un vigor de 1 metro. ¿Qué ha Vale, pasado? se nos fue, ya estamos con las coberturas. Si tenemos un montón de cobertura, es imposible que se haya cortado. A ver. Hola, Hola, ¿nos hola. oye alguien? Estamos hablando solos, hablamos con ¿Algún alguien. humano por ahí? Ay, madre. No me lo puedo creer. Hola, hola. ¿Se ha salido? ¿Qué ha pasado? A ver, Ale, te hemos perdido. A ver si podemos reencontrarte de nuevo. ¿Alguien de los que estáis por ahí detrás, nos podéis confirmar que se escucha y se oye bien para saber si es cuestión nuestra? Hola, hola. Yo creo que ha sido Ale que se ha quedado a lo mejor sin batería, sin cobertura. No sé qué pasa. Bueno, estábamos comentando la ubicación. Igual se ha aburrido Instagram, ¿sabes? Bien, entonces somos cosas muy pesados. No, no. Pero bueno, es decir, al final el manejo del suelo calizo, pues es lo que es, ¿no? El suelo calizo, como decía Ale, bloquea el hierro, no es que no haya hierro en el suelo, y nuestra manera de verlo, ¿eh? Cuanto más trabajas el suelo, cuanto más lo laboreas, cuanto más rompes esa caliza, más activas esa caliza, y si a eso le sumas un poco de lluvia, cuanto más humedad hay, esa caliza se hace más activa y bloquea todavía más el hierro. El hierro como elemento principal que es muy vistoso a la hora de verse la clorosis en las viñas, pero también bloquea otros muchos elementos, ¿no? Gracias, Juanjo, por decirnos que sí que se nos ve. Yo creo Ahí que se está ha quedado sin ahí batería. está mucha otra vez. Entonces, el tema del manejo de la A ver, caliza, el tema del manejo de la caliza y los nutrientes y el manejo del suelo pensamos que es fundamental, ¿no? Porque esa tendencia que ha habido en los últimos años de labrar, que sigue estando, ¿no? De labrar mucho, sobre todo pues en el sur, donde está Ale, o en nuestra parte, en el Mediterráneo, donde cada vez llueve menos, pues el viticultor muchas veces tiende a pensar que la competencia con cualquier otra planta que esté en el campo que no sea su viña, pues es una vez le está chupando agua, le está quitando agua a las uvas, ¿no? Entonces, la mayoría de viticultores lo ven así y, bueno, pues la mayoría de campos pues no hay ni una hierba, ¿vale? Bien, con mucho laboreo y muchas veces, que es peor todavía, con
con muchos herbicidas. Entonces, bueno, poco a poco yo creo que vamos apareciendo gente que vamos planteándonos por lo menos un cambio de manejo, ¿vale? No sé si una cubierta 100% en nuestra zona pues sería lo ideal, porque como os decimos, pues llevamos 2 primaveras bastante lluviosas, pero en general pues suelen ser bastante más secas. Pero bueno, sí que a lo mejor alternar, sobre todo reducir laboreos como primera opción, yo creo que es fundamental, ¿no? La gente en el pueblo labra 6, 7, 8 veces al año, ¿sabes? Entonces, bueno, primero hay una huella de carbono en tanto laboreo, hay una compactación del suelo, hay un gasto, hay un coste y entonces pensamos que hay que cambiar el manejo. Bueno, estaba hablando solo yo por mientras tanto. Te estaba marcando un monólogo. No, pero, dime. Bien. No, que te estabas marcando un monólogo. ¿Tienes batería, Ale? Sí, que justo me han llamado, disculpad y lo tienes que No, cortar. No, no, no te preocupes, que cuando te llaman se va a la cobertura. claro, Es normal, suele pasar. claro. No, entonces, no, lo del manejo que estaba diciendo, que bueno, que la viticultura generalizada en el sur de España y en el Levante, como cada vez llueve menos, pues eso, ¿no? Que la gente tiende a pensar que una planta dentro de la viña está quitándole el agua que le tiene que llegar a la uva de su uva, ¿no? Entonces los viticultores en general tienden a labrar mucho para que no haya nada de hierba y a utilizar algunos de ellos pues, herbicidas para que no haya nada de competencia, ¿no? Que cada vez hay más gente que empezamos a pensar que no son malas hierbas, que son unas hierbas que están ahí y que hay que usarlas, ¿sabes? Y que es una parte del ecosistema que tenemos y de la biodiversidad que has dicho tú, de generar biodiversidad en los campos y de manejar los suelos, ¿no? Que nosotros sí que vemos viñas, como dices tú, gente que labra mucho. En nuestra zona el rotovato no es habitual, ¿vale? La gente, lo normal es un cultivador, la gente tiene cultivadores, cada vez tractores más grandes, cada vez tractores que son capaces de profundizar más. Antes el tractorcito de mi vecino de 80 caballos, pues entraba un palmo, ¿sabes? No entraba más los aperos. Ahora, claro, tractores de 120 caballos, pues cuando entra lo que quiere, ¿sabes? Porque ya son fuertes, entonces cada vez se labra más trozo y cuanto más labras, más activa es la caliza y si encima viene una primavera lluviosa, en nuestra zona labran más porque sale más hierba, al final como está húmedo todavía esa caliza activa se disuelve mejor todavía, entonces al final se bloquea el hierro y eso digo, bueno, este año es año de clorosis y se ve, y la gente luego pues a tirar hierro, ¿sabes? Y bueno, y entonces bueno, es un poco esos cambios de ver las cosas, ¿no? Que, como decías tú, yo no creo que un manejo con cubierta vegetal continua en todas las calles, en unas zonas secas como el Levante o el sur de España, a lo mejor es demasiado extremo, ¿no? Pero que una cosa mixta, ¿no? Intermedia o dependiendo del año, como decías, yo creo que es lo que hacia donde tendremos que ir, ¿no? Porque al final en mi pueblo la gente labra 6 7 8 veces al año, ¿sabes? Con la huella de carbono que supone, con el gasto de coste de gasoil y de mano de obra, de personal y de maquinaria, y que luego encima no le hacen ningún bien. Nosotros, Bien. la gente está viendo que nuestras viñas no se mueren porque no se labren, ¿sabes? Producen menos, eso también es verdad. Producen menos, producen Eso, menos. el viticultor que tiene Sí, que ir a los sí, kilos. yo creo que tienes razón, vamos, que la búsqueda es el equilibrio, ¿no? De encontrar, cada año tiene una fórmula y sin ser radical, porque aquí también, si no labra, la albariza se endurece y la cubierta no va cada vez a menos. Pues nosotros hemos hecho pruebas y al final se acaba asfixiando la planta. Entonces requiere manejo y requiere buscar como ese equilibrio sin ponérselo demasiado fácil a la planta y tampoco sin estresarla al punto que se agote, sino buscar ese punto de equilibrio que al final luego eso se va a transmitir al vino, ¿no? Y cada añada es diferente, cada añada la pluviometría. Aquí llueve bastante, pero muy concentrado. O sea, llueve un año normal, son 500, 600 litros, pero en 3 meses. Entonces, cada tierra, cada lugar tiene su ecuación y a nosotros, ¿no? Parte de nuestro trabajo es buscar esa ecuación que mejor. Interpretar, ¿no? Al final. Sí, sí, sí. A ver, Vamos a ver, Ale, que estamos ya sedientos. Hemos traído, metiendo la mano en la caja, 2 vinos. Okay. Por favor, yo soy muy incapaz de decir el nombre de tu bodega. Muchada sí me sale, el resto no. Entonces, Le clapar. vale, pues Le Clapar. Univers, Okay. Universe, ¿no? Univers, sí, sí. Univers y Lumière, Lumière, ok, fenomenal. ¿vale?
¿Con qué empezamos? Pues si queréis con Universe, que es nuestra entrada de gama. Y aquí tengo, aquí Tardana, Terra 2019, que ya estoy Muy bien. disfrutando. Y que está riquísimo, ¿eh? Pero pues esa uva es de esos suelos que estamos diciendo que tienen algún parecido o alguna similitud con los suelos vuestros. Lo que pasa es que tenemos otro vino que es el Sol, que a lo mejor lo tienes por ahí también, donde sí que hacemos un prensado directo y buscamos que el suelo se vea un poco más. Ahí el Terra es un Orange que fermenta con las pieles y fermenta en tinaja, y entonces el suelo no se ve tanto, se ve más lo que es un poco la variedad en sí, ¿no? La fermentar con las pieles y todo esto es un poco menos, es un poco, dentro de nuestros blancos, el sol expresa más suelo y el terra pues expresa más un poco la variedad y la tinaja y la elaboración. Entonces yo para la gente que no conoce la bodega, un poco para que cuentes un poco por qué estáis ahí, ¿no? Por qué aparece un apellido tan ilustre, tan lejano en el nombre de la bodega y en tan lejos de champán y un poco para que la gente conozca la historia, ¿no? Pues bueno, te digo que fue casualidad. No estaba pensado que David Clapar pues, pudiera hacer vino aquí en Jerez y fue por casualidad que acabé haciendo una vendimia en su casa y me encantó. Yo descubrí el mundo del vino con él. Es decir, que cuando llegué a su casa no sabía nada del vino, no sabía nada de la viña y fue un descubrimiento que me abrió una puerta maravillosa y eso fue en 2011, hace 10 años. Y entonces, bueno, volví a repetir en 2012, en 2013 él vino por aquí y poco a poco pues fue surgiendo esta idea de hacer vino aquí en Jerez, en Sanlúcar, con la misma filosofía de David, con la filosofía de Viñerón, que es de una pequeña superficie, que trabajamos 3 hectáreas y que la superficie más o menos pues, puede llevar una persona y con esa mirada artesanal de que la misma persona pues está en el viñedo y está en la bodega y realmente pues el planteamiento fue muy sencillo, que fue trabajar como él hace allí, trabajar bien la viña, trabajar bueno, todo en biodinámica, todo con el cuidado de los suelos, de fomentar la vida en los suelos y luego cuidar mucho el viñedo, cuidar la palomino sin llevarla a esa capacidad que tiene de ser muy productiva. O sea, si se quiere la palomino, te puede llegar a 20 kilos por hectárea de producción, que es una barbaridad. ¿Cuánto lo has dicho? 20. 20.000. 20.000 kilos en un secano. Sí, sí, sí. Sí, sí, entre la albariza y la palomino, si quiere, puede ser muy productiva y si quiere, pues puede no serlo. Porque nosotros ahora mismo estamos en una producción de 5, 6, 7.000 kilos por hectárea sin tirar uva al suelo, es decir, que respetamos lo que la planta nos ofrece, entendemos que ella es más inteligente que nosotros y es simplemente el cambio y manejo del suelo, sin usar abonos químicos, usando pequeñas cantidades de compost, sin usar los rotabatos, sin usar herbicidas, al final simplemente ese cambio de las condiciones hace que la planta se autorregule. Y ese es el equilibrio que buscamos. Hay un equilibrio que consiguen a día de hoy los viticultores, que yo creo que es normal. O sea, siempre digo que ellos han diseñado una máquina perfecta para producir kilos de uva, porque al final lo que le pagan, y aparte de que le mal pagan, porque aquí el kilo de uva se paga a muy poca cantidad, y, y nosotros la lógica es diferente. Cuando tú puedes hacer tu propio vino, pues puedes ir buscando la calidad y entonces, pues al final, buscando la calidad, la palomino te da, pues, como decía, 5 o 6 mil kilos por hectárea de uva y empieza a ser muy expresiva, muy sutil, muy elegante, como es la palomino, una variedad que tiene un gran potencial, ¿no? Que durante mucho tiempo, pues se ha hablado de que era una variedad neutra, que necesitaba ese terroir de bodega, las crianzas de solera con los pelos de flor para que fuera expresiva. Pero nosotros pensamos que no, que la materia prima, la base para poder hacer los vinos de Jerez clásicos es muy buena, que es la palomino y la albariza, ¿no? Si no tuviéramos eso, no podríamos hacer los grandes vinos de Jerez, que son grandes vinos, que son vinos que tienen una gran vida, porque hay estructura, ¿no? Y bueno, pues surgió así, con esa idea sencilla, es decir, sin mucha reflexión, sin mucha pretensión. Y bueno, pues por ahora la verdad es que estamos muy contentos, que estamos viendo muy buena acogida. Hemos podido encontrar pues, pequeñas parcelas, en total son 3 hectáreas de viña vieja de palomino y
una parcela de Moscatel y tenemos una bodega alquilada en Sanlúcar, en el Barrio Alto, y un poco pues, ha sido, sobre todo, como decía, importar el saber hacer de David, que lleva ya 20 años trabajando con esta filosofía en champán, fue de los primeros en trabajar en champán de pequeño productor, de viñerón, en trabajar en biodinámica, y eso es lo que nos hemos traído para aquí. No nos hemos traído la burbuja, no nos hemos traído la chardonnay, sino que nos hemos traído ese saber hacer y esa ganas de aprender, porque luego hay que adaptarse al medio local, ¿no? La champaña tiene unas condiciones muy específicas que son como los dos extremos de la vitivinicultura europea. La champaña es el noreste y nosotros estamos al sur-oeste. Son como los dos puntos extremos y ellos han desarrollado pues todo el sistema de segunda fermentación en botella tienen también una tradición de solera para dar equilibrio y nosotros aquí pues estamos trabajando con la biodinámica pues para dar ese equilibrio a los suelos, que a lo mejor es lo que más hace falta aquí, ¿no? Que tenemos mucha luz, tenemos mucha energía solar y lunar. Y lo que nos hace falta, pues justamente el reto es tener suelos vivos aquí, ¿no? En estas condiciones, con los suelos calcáreos que tienen. Y por eso hacemos muchos preparados enfocados al suelo, preparados 500, 500P, aplicamos arcillas, aplicamos purín de ortiga al suelo también para prevenir la clorosis. O sea, intentamos, casi todo el esfuerzo va dirigido a los suelos, que es el medio donde la planta crece, ¿no? O sea, siempre decimos que si tienes suelos vivos van a tener vinos vivos y son vinos que dan, trabajando así, la palomino te da mucha más intensidad en toda su capacidad, ¿no? O sea, te da más salinidad, te da más sensación de acidez, de frescura, que no una acidez analítica, y te da pues, ese perfil que a lo mejor no estamos acostumbrados en la palomino, que puede llegar a ser un vino muy, muy elegante y muy sutil dentro de los vinos blancos. Entonces, en realidad, la variedad con la que trabajas principalmente es la palomino. Has indicado algo de moscatel, pero a mí me llamó mucho la atención cuando coincidimos yo creo que fue hace un montón de años, pero no sé en qué año fue, cuando coincidimos en la Row. Hace 4 años, ¿no? Sí, me parece que hace una vida. 2 años yo creo que fue, ¿no? Pasa el tiempo, 2 años llevamos casi encerrados. pasa el tiempo tan rápido. Claro, es que no sé si hace 3 o 4 años, pero que Fue 2018, pues, ¿eh? Sería 19. Sería 19. Creo que 19. 19, sí, fue cuando conocimos a Pierre, que vino luego en Londres. En Londres. Muy bien. Y recuerdo que me llamó mucho la atención que tenías muchos vinos, y eran tan destacables, o sea, tan diferentes unos sobre otros y hablando siempre de la misma variedad, ¿no? Entonces, un poco, ¿qué es lo que y estás haciendo mucho hincapié en el tema de las albarizas, del suelo? Entiendo que es muy similar el suelo en todas las viñas, ¿o qué es lo que hace que sea diferente unos vinos de otros? Hay pequeños matices. Nosotros tenemos solo 3 hectáreas, pero son 3 parcelas y cada parcela tiene su identidad. Por eso trabajamos, todos los vinos son parcelarios. De hecho, por ejemplo, la parcela principal que tenemos, que es la Platera, tiene media hectárea de viña joven, viña de 20 años, de palomino, que es con el que hacemos Univers, que es el que estoy viviendo ahora, con esa media hectárea. Luego tenemos una hectárea de viña vieja, de palomino en la Platera, con el que hacemos Lumière. Y usamos ese palomino para hacer elixir. Es decir, que hacemos todo por parcela y hay pequeñas variantes de la albariza. La albariza tiene distintos tipos. Está barajuela, lentejuela y tosca. Son como los 3 principales tipos de albariza. Entonces, la Platera tiene un suelo de albariza tosca, que le da mucha finura, y Miraflores Alta, que es la otra parcela que tenemos, son suelos de lentejuela. Son como unas lentejas de suelos calcáreos con una mayor componente arcillosa que le dan más peso y más volumen, más musculatura a los vinos, con el que hacemos las ocasiones, las añadas que podemos, hacemos Etual y Vibration, que es nuestro macerado también. Y si no, pues usamos esa uva para completar los depósitos de las barricas de las 3 cuvées principales, que son Univers, Lumière y Elixir. Es decir, que cada parcela, a pesar de estar en el mismo pago, estamos en el pago Miraflores, como el Gran Cru de Sanlúcar,
a pesar de estar a una distancia de 1,5 kilómetros, tiene su personalidad, ¿no? Y creo que es algo fantástico. O sea, que en las historias recientes de Jerez se ha tendido a mezclar todo, pero antiguamente no era así. Antiguamente cada bodega tenía sus viñedos y la identidad de la bodega, digamos, la identidad de la manzanilla o del fino, iba enfocado, por un lado, provenía de la bodega, donde estaba situada, pero por otro lado provenía de dónde estaban sus viñedos y qué suelos tenían, ¿no? Y eso es algo maravilloso, ¿no? Así que en el mismo pago distintas parcelas, siendo de viñedo viejo, de palomino, tengan personalidades completamente, no completamente diferentes, pero sí que con una personalidad muy marcada, ¿no? Y luego aparte lo que hacemos es que cada vino tiene un material de vinificación. Es decir, Univers, que es viña joven, lo hacemos en depósito, es decir, vino que no toca madera. Lumière, que es de viña vieja, lo hacemos en barrica. De esa forma también la personalidad de cada vino se marca mucho más. Claro, a lo mejor eso es un poco lo que estás comentando ahora, ¿no? De darle el protagonismo a los suelos, a las parcelas, a la diferenciación, es lo que quizás en vuestra zona es lo que estáis haciendo varios productores pequeños que estáis saliendo ahora, ¿no? Con este tipo de vino seco, no hablando de los vinos especiales como los generosos, así, sino como vino seco tal y como lo entendemos, Eso es, ¿no? de vino blanco Fuera seco, de... sin fortificar y sin velo de flor. Sí, sí, al Claro, final, al tener pequeñas producciones es que, digamos, te sale solo. Quiero decir que como no tenemos 3 parcelas, pues trabajamos las 3 parcelas y cada una te da su identidad, ¿no? Quizá en otras bodegas que a veces se alimentan de las cooperativas o tienen grandes fincas, no te da para diferenciar, ¿no? Pero, aunque también podrían hacerlo. Pero en nuestro caso, pues como somos pequeños y es lo que tenemos, pues casi de una claro. forma sencilla te aparece, ¿no? Esa personalidad de cada parcela y a nosotros nos gusta respetarla, porque al final también en bodega, como trabajamos con fermentación espontánea, sin rectificación de acidez, 100% zumo de uva fermentado, con un poco sulfuroso al inicio, te sigue marcando, ¿no? Cada parcela te sigue marcando su identidad. Y la palomino tiene esa capacidad que, al ser tan sutil, es capaz de marcarte esas pequeñas diferencias, ¿no? Es una variedad muy invasiva, o sea, una variedad muy sutil que te da esa capacidad de transmitirte todo lo que le hagas, lo bueno y lo malo, ¿eh? Como te equivoques, te lo va a enseñar. Como le ponga, por ejemplo, madera nueva, vamos, te lo va a mostrar demasiado evidente. O sea, es tan sutil que necesita madera siempre vieja y no cometer errores en el proceso para que te dé esa nitidez que ella es capaz de hacer. Es como que ser como muy preciso, ¿no? Entiendo, en la elaboración para mantener todo el trabajo que se ha hecho en el campo, ¿no? Muchas veces lo hablamos, bueno, nosotros hacemos blancos y rosados y tintos, y a mí me gusta mucho hacer blancos, A mí o no. sea, disfruto haciéndolos. Me pone muy nervioso. A mí me pone muy nervioso los Claro, blancos. Me expresa demasiado los blancos. claro, y a mí sí que me gusta porque tengo más paciencia. Yo creo que es una cuestión de paciencia. No es que sea más precisa, porque él es mucho más preciso, pero yo tengo más paciencia. Pero entiendo que con los tintos siempre se puede arreglar. Puedes meter la pata un poquito, te puedes equivocar y no consigues la excelencia, pero no es el parapalo no es tan grande como con un blanco. Un blanco te despistas o tomas una decisión errónea en el momento del prensado, de cortar la prensa o en el momento de la vendimia, evidentemente, o así, y eso te va a marcar mucho los siguientes pasos en lo que es la elaboración, ¿no? O el producto, el vino, finalmente. Y todo el trabajo que has podido hacer en el campo, pues Sí, se sí, diluye mucho, ¿no? sí, sí. Ayer justo lo comentaba en otra sesión así de live que la gente confunde la mínima intervención con no hacer nada y para nada. O sea, tienes que estar tan pendiente de los detalles. Y además es una cosa que también aprendo con David, que yo creo que de la buena escuela francesa, de
de que es la suma de detalles con la que se consigue la excelencia. No es una idea feliz de decir, voy a hacer esto que nadie lo ha hecho. No, no. Se trata de hacer las cosas bien y mejor de cómo se han hecho, ¿no? Y eso es la suma de pequeños detalles. Por ejemplo, como decía, el día que recoges la uva, o sea, eso te marca el vino increíble. O sea, y de un día a otro puedes pasar de un buen vino a un vino sublime, ¿no? Entonces, por ejemplo, para vendimiar, pues nos suele estar aquí David, vamos catando la uva, vamos catando la piel, la pepita, y ese momento que decides, venga, ahora, es fundamental. Y luego, por ejemplo, nosotros no usamos químicos, pero, por ejemplo, cuidamos mucho la temperatura. Entonces, la bodega la tenemos aclimatada. Toda la bodega está a la zona de vinificación, está a 18-19 grados, para poder trabajar a una buena temperatura y poder fermentar en los depósitos. O sea, si no tuviéramos eso, aquí lo común es usar los equipos de frío, los serpentines, digamos, en los depósitos, pero eso te obliga a mover los vinos, a fermentar en un depósito, luego te lo llevas a la barrica. De la forma que decidimos, nosotros directamente fermentamos el que hacemos en barrica, el que hacemos en depósito y minimizamos los movimientos. El vino no se mueve. O sea, desde que arranca a fermentar, solamente lo movemos para sacarlo, digamos, si las lía, para embotellarlo. O sea, durante 12 meses no lo tocamos, ¿no? Y al final, pues son esos pequeños detalles que cuanto menos mueva el vino, más te va a dar. Cuanto más lo muevas, más algo vas a perder, ¿no? Y luego la prensa que tenemos también, una prensa de champán, que tiene un ciclo de 3-4 horas. Recogemos temprano, usamos racimos enteros. Son pequeños detalles, pero que al final sumas un montón de detalles y te define la personalidad, ¿no? del vino, ¿no? Dentro desde que te llega la materia prima. Entonces son decisiones. Luego, por ejemplo, si guardas las lías, no guardas las lías, si sulfita antes de fermentar o después de fermentar, o en el embotellado. Son muchos detalles al final, que dices tú, mira mi intervención, pero ¿cuántas decisiones he tomado en el camino? Una barbaridad, ¿no? Bueno, nosotros el año pasado tuvimos un chico en la bodega, no quiero contarlo. Tuvimos un chico en la bodega de prácticas, ¿vale? Pero es un chico mayor, tenía 40 y algunos años, Antoni. Él, pues, Más mayor que nosotros. Era más mayor que nosotros, pero venía de práctica porque estaba haciendo un máster de tecnología de alimentos o no sé qué, y vino a hacer las prácticas con nosotros. Y él era músico de profesión, ¿vale? Él tocaba el saxo, ¿no? Aunque algo de viento tocaba. Y me acuerdo que un día en mitad de vendimia nos dijo, joder, yo es que flipo, porque es que estáis todo el rato tomando decisiones, ¿sabes? Yo me quedé así, digo... Es agotador. Digo, tienes razón, tío, nunca me había parado, o sea, no sé, no sé, tú vas ahí esa marcha, tío, y ahora tú para eso, trasegamos eso, no, va, ahora entramos, suba, no, limpiar las cajas que mañana vamos a venir, no sé, ¿sabes? Como toda la... Y él estaba flipando y me acuerdo que nos lo dijo y nos quedamos los dos de... Sí, dije, al cabo del día, ¿os habéis parado a pensar cuántas decisiones habéis tomado? Y digo, bueno, no sé, capaz, ¿sabes? Y no te paras a pensar. No te paras a pensarlo, ¿no? Pero para él era como, ostras, ¿no? El tío así muy preciso, ¿no? Muy esto, ¿no? Muy observador, ¿no? Muy metódico. Muy metódico y tal. Era muy metódico y se volvía loco porque decía, no, aquí no hay metodología de ningún tipo, porque tenías que ir, muchas veces, pues depende de la meteorología. Igual habías decidido que ibas a vendimiar en 2 días, pero de repente esa noche mandabas un mensaje, oye, mañana a las 8 vamos a vendimiar. ¿Cómo? Pero si vamos a vendimiar mañana. Si vamos a vendimiar pasado mañana, da igual, pero ahora hay que vendimiar mañana porque está... Eso también, hay que tener una capacidad de adaptación y sí, adaptación a las circunstancias conforme van cambiando. Y lo que estabas comentando antes, ¿no? De la no intervención o mínima intervención, yo soy de la opinión que desde el momento en el que decides cuándo y cómo vas a podar la viña, ya estás interviniendo. Si nos vamos al invierno, ¿no? Si nos vamos a la génesis del invierno, del momento de paz, desde el momento que decides utilizar esa viña y no la al lado. Ya, o comprarte esa viña o alquilar esa y no la al lado. Si ya decides que vas a hacer vino, ponte, no existe el no manejo del viñedo, porque las viñas dejan de producir. Entonces, hay un momento en el que ya decides que vas a hacer vino, que ya estás interviniendo sobre la propia planta. Otra cosa es que la intervención que hagas sea más o menos invasiva o respetuosa o sostenible o como lo quieras definir, ¿no? Pero siempre estás interviniendo y en el momento en el que, como decías, ¿no?
decides el momento de la vendimia, aunque luego no quisieras hacer nada en la bodega, es imposible. El vino, conforme menos eh, aditivos o menos intervienes, más pendiente tienes que estar, en mi opinión, ¿no? Es un poco, es así, si luego no quieres retocar, tienes que ser muy consciente de cada uno de los pasitos, ¿no? Que es lo que estabas diciendo tú, cada uno de los pasitos que va recorriendo esa uva hasta convertirse en vino. Tiene que ser como una limpieza, yo qué sé, tienes que estar todo el tiempo limpiando. Que el otro chico que vino, Pierre, decía, es que estamos todo el tiempo limpiando. ¿Verdad? Es que hacer Bienvenido, vino, bienvenido. claro, El 80%, yo eso digo a todos los que van a ir, el 80% del tiempo de la bodega es limpia. Sí, Y luego hay sí. un. Y Qatar, que la gente se piensa que estamos todo el día catando, es el 1%. O diría que menos del 1%. ¿Sabes? No, Qatar se cata en un momento, claro, Ana y yo catamos andando, por la bodega, como todos, ¿sabes? Al final, nosotros no. Cuando hay que cuando a lo mejor un día a la semana o cuando pues, hay que empezar a mezclar vinos o algo, pues nos sentamos y hacemos una cata un poco más ordenada, ¿no? Pero en el día normal de la vendimia, yo estoy en el campo, vengo de vendimiar y entro por la bodega, levanto así las tapas de los depósitos, este me lo cato, este no lo cato, claro, el chaval era como, no os has catado todos. Y digo, no me da tiempo, me tengo que ir a llevar las cajas que se quedan sin cajas, ¿sabes? Pero he echado. Pero ahora haces esto y esto. ¿Y por qué? Digo, porque es que no ves cómo huele así, y huele así, y este tal, y este la espuma que hace. Ah, vale, claro, no, era muy anárquico para ellos. Pero bueno, al final es eso, ¿no? Yo creo que es esa es la la magia. magia de hacer vino, ¿no? Es decir, o que el vino nos haga a nosotros, ¿no? Al final es. Y tengo una Eso pregunta. es como nosotros lo entendemos. Ah, bueno, sí, nuestra manera de verlo, quiero decir, al final los vinos se van haciendo y nosotros tenemos vendidas muy largas, ¿vale? Mucha gente, nosotros estamos habituados a ello, pero nosotros este año que vamos a empezar con una variedad nueva, a ver si la podemos, si conseguimos, Nueva que no para nueva para nosotros, nosotros. nueva para nosotros. Se llama Coloradillo, ¿no? Que es una variedad que está de ahí desde siempre y está desapareciendo y vino un viticultor y nos dijo, oye, la voy a arrancar, pero me han dicho que vosotros os interesan las variedades raras y tal, y a mí me sabe mal arrancarla. Y dije, pues no la arranques. Y el hombre la ha sacado la Joder, tenía, qué pues la bien, tenía ¿eh? en los papeles y todo, y dice, pues va, venga, La tenía para sacarla digo, vamos a ya darnos una oportunidad. un Digo, arranque. nosotros te compramos, tiene una parcela grande, ¿sabes? Y le dijimos, pues te compramos 2.000 kilos de uva, probamos con 2.000 kilos de uva para ver qué tipos de vino pueden salir y si le encontramos una salida comercial, pues tiramos para adelante y no la arranques y tal. Pues este año con esa variedad no vamos a meter a vendimia a la mitad de agosto, pero no con la tardana que estás, Muy mal, muy muy mal, mal, lo tomas por culo, muy no vas a hacer. mal. Pero con la tardana que estás bebiendo, el Terra, que será lo último que entra en la bodega, esto nos metemos a finales de octubre. A Madre final mía. de octubre, Claro, casi primero de noviembre nosotros nos algún año. metemos 2, 3 meses de vendimia en nuestra zona, pero es algo habitual, ¿eh? En el Levante hay mucha variedad de uvas, ¿sabes? Cuando hemos trabajado en la zona de Valencia y eso, te vas hacia Jumilla o te vas a la zona más cerca del Levante, la gente tiene Macabeo que empieza a finales de agosto y tiene Monastrell que acaba la tercera semana de octubre o algo así, ¿no? Entonces, Mm. en otras zonas, las vendimias yo sé que son mucho más concentradas, ¿no? El otro día que estuvimos a Ribera del Duero, nos decían, 2 meses de vendimia, se volvían locos, nos decían, nosotros aquí en 3 semanas lo hacemos todo. Nosotros, pues eso, ¿no? Entonces, Es duro, hay, es ¿Cuándo, hay- duro, ¿eh? cuándo empiezas tú a vendimiar? Aquí suele ser la segunda quincena de agosto. Dependiendo de los vientos y los calores, pues más pegado al 15 o más pegado al 30. Este año yo creo que va a ser más pegado al 15. Que viene con una primavera seca, o sea, viene yo creo un poquito adelantada y están dando calor toda esta semana, o sea que yo creo que va a ser en torno al 15, 16 de agosto quizás. ahí ya han verado la uva, o todavía ¿Perdón? no. ¿Han Sí, verado sí, ya sí, la uva? sí, sí, incluso ya está cambiando de color y Madre mía. sí, sí, se Qué acerca, se nervios, acerca. qué nervios, qué nervios. Hasta ahí. Y en Jerez, porque siempre la oímos de Jerez, ¿no? Y siempre, yo hasta ahora, no soy un gran conocedor de Jerez, eh, siempre he sabido pues, los finos, los manzanillas, las soleras, tal y cual, y en los últimos, pongamos, 10 años, pues han aparecido, yo qué sé, vosotros, Willy, Forlón, y han aparecido varios bodegueros haciendo vinos sin velo, sin oxidativas, sin soleras. Antes también se hacían esos vinos, pero no salían al mercado, no fueron tan famosos. O siempre todo acabó en la solera, en el velo, en. A ver, hay una tradición muy fuerte, popular, que le llaman los mostos, que realmente son vinos blancos. Existía esa tradición y sigue existiendo. De hecho, por ejemplo, en noviembre, como
Beaujolais Nouveau, ¿no? Como hay una fiesta, digamos, de esos vinos recién fermentados que de hecho abren algunos bares y ofrecen ese vino blanco de añada, pero siempre estuvo en esa, digamos, esa visión tradicional y popular, o sea, sin embotellar, sin, digamos, sin venta al público, ¿no? Luego, aparte de eso, que eso sigue existiendo, es que para mí es como un referente, o sea, que la gente lo llama mosto cuando es vino blanco y le llama vino cuando es un vino fortificado, ¿no? Claro, sí. Y de hecho, para mucha gente de San Lucas nosotros hacemos mosto, o sea que Claro. en esa categoría. Pero Claro, claro, luego, claro. es verdad que, a ver, por ejemplo, Barbadillo, que es la bodega más grande de San Lucas, hace 6 millones de botellas de Castillo de San Diego, que es un vino blanco. O sea, el vino blanco más vendido de España, a nivel de cantidad. O luego ha habido experiencias un poquito más, buscando un poquito más de calidad, como pues ese equipo Navazo, que sacó Navazo Niepor hace unos 10 años. Realmente ellos fueron como los pioneros. Estuvo Dirk Niepor de ahí de Oporto, que es un tío visionario, y cuando llegó a Jerez dijo, aquí tenéis que hacer un vino blanco. O sea, para que la gente entienda los vinos de Jerez, tenéis que hacer vino blanco. Y ellos fueron de los primeros en sacar Navazo Niepor, que es un vino blanco de palomino, 100% palomino, ¿no? Y Dirk, de hecho, lo tenía muy claro porque ellos en el Douro fue parecido. O sea, ellos estaba Porto y sacaron Douro como una denominación en paralelo para hacer vinos blancos y tintos, ¿no? Con las propias variedades de viñedo que luego alimentaban a los portos. Y aquí igual, ¿no? Luego sacaron Floor Power, así que ha habido como algunas experiencias previas antes de ya esa nueva ola, que es la que está Willy, Ramiro, Forlón, Callejuela, hay una quincena de pequeñas Qué bodegas grande, qué grande esto. haciendo vinos blancos tranquilo en la zona, ¿no? Yo creo que Claro, sí, no, yo tenía esa idea de que, claro, yo entiendo, o sea, lo que decías tú, ¿no? Popularmente, lo normal es que la gente, los viticultores, la gente no poderosa de las bodegas poderosas, pues que bebiera otro tipo de vinos, ¿no? Que no fueran aquellos velos con esas soleras, que eran vinos menos accesibles, ¿no? Para la gente, en fin, para la claro, gente y del pueblo, ¿sabes? Eran vinos que se aunque exportaban casi al 100%, ¿sabes? Además, entonces la gente tenía que beber vino, ¿sabes? Porque en una zona sí, vitícola sí, tenía que beber vino. pero hay también tradición de pequeño, o sea, hay gente que tiene en sus casas 3 4 5 6 7 8 10 botas para su uso personal, Sí, familiar y sin embotellar. Es decir, que hay también una tradición de pequeños productores que no venden, sino que es para ellos y con su solera, con su pequeña crianza, con sus manzanillas, amontillados familiares. Es decir, que hay una tradición muy bonita que no tiene precio, que no sale, ¿no? está guay. Pero es verdad que la expresión más popular es el mocho y además que es una cultura que a mí personalmente me encanta, ¿no? Porque es muy popular, muy de producto, digamos, de ese vino recién fermentado. Pero es verdad que nunca ha habido esa intención de hacer una vinificación un poco más larga de los vinos blancos. La tradición dice que el vino se estropea, que cuando el mosto llega a marzo con los calores se estropea. Y no es que se No, estropee, sino que como van vaciando las botas, claro, se llena de aire y entonces el vino se echa a perder. sí, Pero si tú ese mosto lo embotellas o lo mantienes en la bota sin aire, digamos, a tocadedo, el vino no se estropea. Claro, claro, claro. ¿Y, y cómo es la idiosincrasia de la producción de viña? Quiero decir, ¿hay pequeños productores con sus parcelas o es un latifundio de grandes productores, grandes empresas que De- producen? ¿Cómo es? depende de los municipios. Digamos, siempre decimos que Sanlúcar y Trebujena, que son dos municipios, es como la Borgoña de Jerez. Es decir, son todos pequeñas parcelas de 1 o 2 hectáreas que trabajan los propios viticultores y que luego venden a las cooperativas. Y Jerez tiene más tradición de fincas más grandes, donde hay unas cuadrillas y hay un capataz y trabajan fincas, pues, a lo mejor puede tener 20, 30 o 500 hectáreas, ¿no? O sea, son como dos culturas diferentes y por eso siempre solemos decir que la cultura de la viña donde más reside es en Sanlúcar y en Trebujena. De hecho, la mayoría de los capataces que trabajan en los campos de Jerez provienen de Sanlúcar, ¿no? Y es donde hay un amor muy, muy directo por la viña. De hecho, la mayoría de los viticultores son gente mayor, jubilada, que lo hace por amor al arte y porque es su afición desde que eran pequeños, ¿no? ¿Y existe ese viticultor
quiere decir que se gana la vida con la viticultura, el 100% de su trabajo, o existe también esa viticultura de fin de semana que le llamamos nosotros aquí, ¿no? De gente que tiene un Ambas, trabajo sí. tipo las tardes o el sábado, cuida un poco de viña, de la familia, de la herencia y tal. Existen ambas, sí, para poder, como viticultor, digamos, vendiendo uva, para ganarte la vida necesitas al menos 6 7 hectáreas. Pero luego existen muchos viticultores que ya están jubilados o que, por ejemplo, tienen un trabajo y luego por las tardes llevan la viña o los fines de semana y que entonces la viña es como un complemento. Y de eso también hay mucho en Sanlúcar. De hecho, es que no hay relevo, porque cuando esos padres se mueren, los hijos, la mayoría, no quieren coger la viña y o la arrancan o la malvenden. O sea que hay una falta de relevo, que es uno de los problemas que se va a encontrar Jerez dentro de 10 15 años, que es que no sé quién va a llevar las viñas, la verdad. Porque Eso, ¿y cuál piensas que va a ser el futuro de Y el esas precio de la viñas? uva de Jerez, es, cuando decías que era bajo, más o sí, menos en qué se puede mover. 35 céntimos el kilo. Pasa claro que la viña puede llegar a ser muy productiva, hay distintos precios, si superas los 14.000 kilos ya pasa a ser uva descalificada, hay un mercado negro de la gente a partir de 14.000 kilos las vende por otro lado, o sea que es complejo, pero para mí un indicador es que si tú no quieres que tu hijo se dedique a lo que tú haces, algo no está funcionando bien. Cuando tú quieres que tu Claro. hijo se dedique a lo que tú haces, es señal de que algo está funcionando bien. Entonces, habría que buscar un equilibrio, ¿no? Donde se buscara un poco más de calidad y donde la uva se pagara mejor y donde los vinos estuvieran mejor y subieran los precios. Porque al final uno puede encontrar una manzanilla, un fino, que es un gran reserva, porque es un vino que tiene 4 o 5 años de edad media, a 3 4 euros. Y eso no hay nadie que gane en la cadena. Eso Claro. empobrece a toda la cadena, ¿no? Estamos probando ahora el, el Lumière. Sí que es cierto que tiene mucha más grasa, el vino. Se nota la presencia no invasiva de la madera, pero se nota que ha estado ahí criado, ¿no? Sí, no sé, ¿es Univers? ¿Univers? Univer, sí, sí. Sí que es como más Bueno, el universo directo, es más fresco, más ¿no? acidez, ¿no? Más O más sapidez. para beber, quiero decir, para beber Sí, sí, así. es más eléctrico. Sí, sí, las viñas jóvenes tienen eso, tienen como nuestros jóvenes, tienen energía, pero no tienen sabiduría. Energía, Y las ahí viñas en la viejas, piscina. al contrario, tienes menos energía, pero tienes más sabiduría, más experiencia, ¿no? De hecho, tienen una memoria maravillosa. Como Entonces, muy miel, goloso, ¿no? sí, sí, Muy miel bien. es 100% palomino, pero de viña vieja, fermentada y vinificada en barrica, y tiene una complejidad y un equilibrio que las viñas jóvenes todavía no te lo pueden ofrecer, ¿no? Aparte es el clon antiguo, es la selección más alta de palomino, que la mayoría del viñedo que hoy existe y nuestras viñas de 20 años es el clon California, una selección clonal que se hicieron, que es más productiva, que tiene unos racimos más grandes, y por eso íbamos buscando encontrar viña vieja, viñas de 60 ¿Qué? años, que eran los propios viticultores que la injertaban in situ, que tomaban las maderas de sus propios palominos y que al final es una variedad, pues, un clon menos productivo, con más armonía, con mayor equilibrio. ¿Y eso va sobre americano? ¿No hay pie Sí, franco? sí, sí. ¿Va sobre No, no, americano? va injertado, sí, sí. ¿Y es Aquí qué pie es el que se utiliza habitualmente? el común en San Lucas es el 161. El El más... Ruggeri. Eso es Paulsen. No, no No, es ese es Pausen. Ruggeri. Este es Ruggieri. Sí. El Calder este, vale, sí, sí, es bueno. 161, ¿no? ¿Es? Luego, ahora se está usando, el 161 está dando algunos problemas en las nuevas plantaciones y sobre todo para reponer se usa el Ruggeri o el Pausen también en algunas ocasiones. Pero el 161 hasta ahora es de los clones de los pies americanos que dan más equilibrio, que no dan mucha formación vegetal y sí da buena cantidad de uva en proporción. Y eso es porque era muy resistente a la caliza activa, entiendo. Exactamente. Porque la Sí, caliza sí. activa está por encima de 20. ¿Perdón? La caliza activa está por encima de 20 en los suelos en general, me refiero ahí. Sí, sí, sí. No, no, los niveles son altísimos y la 161 resiste bien esas componentes de caliza, ¿no? De las que mejor se adaptan.
Y luego ya en las zonas depende de los suelos, ¿no? En las zonas más bajas, donde hay una componente más arcillosa, pues ya sí que se utiliza Cabernet, se utiliza el Ruggeri, que son variedades de americanos más resistentes a ese medio, ¿no? Pero en general, hasta ahora siempre se ha utilizado el 161 que daba muy buena calidad. La verdad es que tenemos pendiente un viaje a Argelia. Tenemos pendiente. Yo es que recuerdo, fui cuando era pequeña. No, no fui, pero hace muchos años a Vinoble, hace infinito. Y me quedé muy impresionada porque fuimos a visitar a un par de bodegas o tres de allí que hacían finos y así. Y yo era la primera vez que visitaba una bodega donde hacían ese tipo de vinos y me impactó muchísimo porque lo había probado algunos, pero no conocía, era una gran desconocedora, sigo siéndolo, pero no había tenido la vivencia de ir a una bodega con las soleras, las criaderas, con esa persona que te explica con esa pasión todo lo que significa, los diferentes, los encabezados, no sé qué. Y para mí era un mundo totalmente aparte, que decían que era vino, pero yo no entendía que eso fuera vino. Es otra bebida, ¿no? En el sentido de la magia, de entender, sí que viene de la uva, pero la concepción, la percepción y la finalidad es totalmente distinta a lo que nosotros entendemos como vinos secos, como vino, sin más, ¿no? Que es lo que estabas hablando tú de los mostos. Y me resultó tan fascinante que luego entendí el por qué. Luego cuando vas a Londres o así, son como súper locos de lo que ellos llaman sherries Sí, sí. y claro, y vas a cualquier taberna y te sirven unas bebidas. ¿Te acuerdas cuando fuimos la última vez que nos encontramos al español con su pareja, que fuimos a aquella taberna que estaba en el Sí, era un Támesis? sitio es una taberna famosa que está ahí cerca de la avenida esta donde está el Gran Hotel, ahí, bueno, está ahí cerca, está en el Támesis, y estaba metida debajo del río, ¿sabes? Ajá. Eran jerezes eran muy, ¿sabes? Muy básicos, ¿no? Muy de grandes productores, y no me acuerdo de las Sí, marcas, sí, pero sí. era todo muy básico. Era un sitio muy popular, iba la gente allí, que era como de de la Segunda Guerra Mundial, como un refugio de cuando los bombardeos, debajo del río, pero tenían a lo mejor 10 jereces, ¿sabes? Aunque eran básicos, tenían 10 o 12 tipos de vinos de jerez en pizarra, ¿sabes? Y todo el mundo estaba Joder, allí. Y había un hombre, un chico Era pasión, era y había un chico pasión. de Jerez, era un chico de Jerez que vivía en Londres y nos oyó hablar español y pues ya sabes tú, se puso allí pues tenéis que probar esto, Amigos para siempre. claro, probar esto, probar no sé qué, probar no sé qué nosotros, ¿no? Pues es que tal. Fíjate, bueno, que somos enólogos, pues, madre mía, bueno, ya el hombre se vino arriba. Y nos probamos los 10 jereces de la pizarra. Pero bueno, al final, bueno, es una de las zonas más míticas de España, quiero decir, al final no ha Sí, sí. pasado. No, no, Jerez ha pasado un momento en que el consumo se cambió, ¿no? Y ahora, pues. sí, porque ha cambiado también la cultura del consumo, ¿no? De lo que nos apetece comer, lo que nos apetece beber, pero es verdad que en Jerez tiene esa tradición. O sea, hay una historia continua de producción de vinos desde siglos atrás. Antes incluso se hicieran los fortificados, los velos de flor. Jerez siempre ha sido referente. Shakespeare hablaba de los jereces cuando no eran jereces como hoy lo conocemos. Eran vinos blancos, incluso vinos tintos, pero se hablaba ya de ello sin ese sistema de velo de flor o de criadera de solera que surge después, ¿no? O sea que en Jerez, en el marco de Jerez, hay como una cultura que se ha ido, una historia ininterrumpida de siglos y, y a día de hoy el hecho de que perduren estas bodegas que al final es un sistema súper artesanal, por muy grande que las veamos, es un sistema que va bota a bota, donde van haciendo toda esa cascada de criadera y donde hay un conocimiento muy exhaustivo de ese comportamiento que
que realmente es fascinante. Siempre decimos que si los franceses tuvieran estos vinos, no habría que los comprara. Porque es como mencionas tú, ¿no? Esas soleras que llevan a lo mejor 30 años. O sea, tú te bebes una manzanilla que edad media tiene 4 o 5 años, pero hay partículas de ese vino que provienen de hace 30 años cuando comenzó la solera, ¿no? Y que se mantengan vivos y que se mantengan con esa vitalidad. Hay un conocimiento y un comportamiento de la levadura, del velo de flor, que realmente son únicos, ¿no? Es Luego, guay, es guay. con esa Y con tradición, el lado bueno de la tradición es que aquí se ha mantenido, es decir, que no ha querido cambiar rápido, no ha querido ser otra cosa, y el lado malo siempre es que los cambios le cuestan más Le cuesta adaptarse. y hay, claro, hay siempre una resistencia porque ha habido momentos de gloria y esa memoria también está ahí, ¿no? Pero también para mí es un valor que se respete la tradición, que se haya mantenido. Eso es algo que nosotros, en otro, como diría, en otro plano totalmente diferente, nosotros tenemos la misma sensación desde el mundo del granel. Es decir, nosotros somos una zona productora de granel, Manchuela, Utiel Requena, yo siempre hablo que para mí toda la zona que está alrededor del Cabriel, la ribera del Júcar, para nosotros donde está la Bobal, donde deberíamos de ser una zona de vinos común, tenemos diferentes dedos por un tema político, pero que somos una zona, creo que somos el único lugar del mundo donde nos ha dejado hacer vino en 2000 y pico años, alguna barbaridad así, ¿sabes? Hay yacimientos íberos, hay yacimientos fenicios, con bodegas, ¿sabes? Haciendo vino. Entonces, nosotros también tenemos esa cultura del vino, ¿vale? De hacerse vino siempre, pero nunca se hizo vino nunca se llegó a embotellar vino, ¿sabes? Nunca se quedó como con el mosto que hablábamos antes, ¿no? El vino se consumía, el Puerto Valencia se sacaba a granel, siempre ha sido un vino muy para consumo de alrededor, una exportación, pero siempre a granel. Nunca se pensó en embotellar, ¿no? Y luego llegó la filoxera y bueno, pues nosotros fuimos de las últimas zonas del mundo donde llegó la filoxera en el Levante y bueno, los viticultores pues aprovecharon una oportunidad de negocio tremenda y empezaron a montar bodegas grandes y a vender vino a granel y bueno, y se dio esa circunstancia. Se crearon las cooperativas y se perdió la tradición de los jaray. De las bodegas pequeñas de los pueblos. Bodegas claro. Pequeñas. Claro. Aquí también habían bodegas pequeñas y todo eso, pero con la creación del cooperativismo desapareció la producción de vino para casa. Imagínate aquí, después de la filoxera, cuando Europa se queda sin viñas, somos de los últimos lugares. En nuestra zona la filoxera no llegó a arrasar todo el viñedo a la vez, porque antes de que llegara la filoxera al Levante ya se sabía lo de los injertos. Entonces ya hubo plantaciones de viñas injertadas, entonces murieron las que estaban sin injertar, hubo una transición, pero no hubo una desaparición de la viticultura, ¿no? Entonces siempre se elaboró vino. Entonces teníamos el puerto de Valencia muy cerca, el puerto de Alicante muy cerca, y entonces por eso estas zonas se pasó de cultivar viña, aquel estilo, ese organigrama romano, ¿no? Donde había agua se pone hortalizas, ¿no? Donde hay riego. Donde hay buenos suelos se pone trigo, ¿no? Que es la base del pan, de la alimentación. Donde hay terrenos que ya no valen para trigo, ponemos viña, y donde hay terrenos donde no crece nada, ponemos olivar y almendros. Se pasó de eso a decir, hostia, esto da mucho dinero, ¿sabes? Y la gente no nos pide calidad, nos piden litros de vino. Entonces la gente empezó a plantar viñas en terrenos de trigo y en mucho más fértiles y en terrenos de huerta incluso para poder regar, para producir más, y empezó a cambiar, esa selección clonal cambió. La gente empezó no a coger las mejores viñas que les parecían a ellos, sino a coger las que más kilos hacían. Y luego cuando veían que las bodegas no podían producir, no tenían capacidad porque eran pequeñas bodegas, pues ya empezaron a decidir asociarse y montar bodegas grandes para poder producir mucho, ¿no? Y eso ha sido un gran negocio hasta finales de los 90, ¿sabes? Hasta finales de siglo la gente ha ganado mucho dinero, ¿sabes? Aquí la uva, yo me acuerdo cuando empecé en el mundo del vino, 99, 98, 2001, aquí el tempranillo se pagaba 130 pelas, 140 pelas el kilo de uva. A granel, ¿sabes? Vendimiado ni cajas ni nada. Y la cooperativa luego vendía el vino a 700, 800, a 1000 pesetas el hectogrado, ¿sabes? Y claro, en los últimos 20 años ha habido un cambio, ¿no? Un poco lo que cuenta, ¿no? Y las cooperativas les está costando ver que lo que antes era un negocio y ahora no lo es, ¿sabes? Y que ahora que hay que embotellar vino, ¿no? Y que hay que poner una identidad y que hay que salir a venderlo, y que hay que contratar un comercial y que hay que tener un gerente, ¿no? Y que hay que ser no solamente viticultor, sino que también hay que ser empresario y hay que gestionar, ¿no? Y eso es un poco en ese momento estamos, ¿no? Y nuestra zona todavía se elabora mucha uva destinada a granel
pero claro, los precios cada vez se complican más. En nuestra zona no llegamos a 20.000 kilos por hectárea, ¿vale? Ni siquiera con vinos de regadío, ¿eh? Nuestra zona, algún viticultor llegará, pero de media entre 10.000 y 15.000, ¿sabes? Un secano muy bien llevado de bobal puede llegar a hacer 12.000 kilos por hectárea, ¿sabes? En vaso. Si te metes en una espaldera con riego, pues muy bien llevado y tal, pueden hacer 15.000, 17.000. Algún amigo tenemos que llega a hacer 20.000, pero es como algo, o sea, como un hito, ¿no? No es una media, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco. En ese momento estamos de cambio nosotros también, ¿no? De aparecer bodegas pequeñas que ponen el vino en una botella, que Aquí no intentan. se ha generado el empoderamiento de la producción de vino Embotellado. embotellado, Que vosotros sí que lo tenéis claro, a veces. aún. Entonces, cuando eso se produzca, cuando hayan más bodegas así similares a las nuestras, de pequeña producción, de que se ponga en valor bueno, el cultivo del viñedo, ¿no? Porque al final es como que la gente, como lo ve de toda la vida, pues no se le da valor. Y entonces Totalmente. claro, yo muchas veces le digo a amigos o viticultores con los que trabajamos y así, jóvenes, les digo, viajar, hacer el favor de salir del pueblo, es muy importante. Es muy importante para daros cuenta de las bondades de lo que tenemos, de las diferencias. Todos, todos somos diferentes. Hay grandes cosas que podemos remarcar o que podemos destacar cada uno en nuestro propio origen. El problema es cuando queremos parecernos a A otro, alguien que no somos. Claro. exactamente. Eso es. Entonces ahí tenemos grandes problemas, A ver, eso es. porque nunca vas a poder ser genuino, siempre vas a ser una copia. Pero si realmente eres capaz de poner en valor lo que te diferencia, en lo que puede ser destacable, inimitable o inigualable, pues siempre vas a encontrar esa gente que lo valore y poner en valor tu trabajo y lo que decías tú, ¿no? Que esas nuevas generaciones o que haya gente que se quiera dedicar a lo que se dedicaban sus padres y sus abuelos, ¿no? Qué bien, Si sí, no, sí, pues, es hay mucho por muy, hacer, ¿eh? es muy complicado, hay mucho por El hacer, volumen, pero sí. es tan apasionante, Sí, sí. hay mucho por hacer, pero mientras nos entretendremos mucho. No, pero es curioso, ¿no? Como, para nosotros vemos Jerez, tío, una zona mítica, famosa, y al final se repiten los problemas, tío, ¿sabes? O ves Rioja, ¿no? Y se repite el problema más gordo que has dicho tú, ¿no? Es el relevo generacional. Es decir, en nuestra zona los padres no quieren que los hijos se dediquen a la viticultura porque ahora mismo no es rentable. Y entonces los pocos jóvenes que se dedican a la viticultura están optando por una viticultura totalmente industrializada, arrancar viñedo viejo, poner espalderas, maquinar, vendimia a máquina, para producir uva a un muy bajo coste para intentar ser rentables, ¿no? No es que son ni peores ni mejores viticultores. La gente que le compra la uva le paga por kilos. Y si la uva está podrida, vale lo mismo que si está sin podrir. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Pues hacer kilos. Si mañana me pagas por kilos y porque si está sin podrir me pagas un poco más, pues a lo mejor ya me planteo si hago algo para que se pudra menos. Pero si nadie te lo. Entonces es un tema, el relevo generacional. Entonces, ahora mismo las viñas viejas nadie las quiere. La gente las compra para arrancarlas, ¿sabes? Las compra para arrancarlas y ese es el gran reto que tiene la viticultura española, pero yo en general, ¿no? Es conseguir hacer rentables los cultivos, ¿no? Por ejemplo, el suelo del viñedo, el suelo es caro ahí en Jerez. Eh, una hectárea puede ser 40, 50 mil euros. Vale, que no es tan. Que es un precio bien, ¿sabes? Pero este día estuvimos en Cambados, estuvimos con Surso, ¿conoces a Surso de Albamar? Ah, sí, sí, claro. Y nos contaba Suso que una hectárea allí no existía. Evidentemente no existía una parcela de una hectárea, ¿no? Pero que si hacías la regla de tres, hablaba de 200.000 euros, ¿sabes? Para Una comprar, para barbaridad. comprarte un pedazo de tierra, ¿sabes? Y Qué decía, bien. ah, Esto es buena señal. Sí, sí, pero claro, ¿cómo rentabiliza? Hablaba de precios de uva de 1,5 euros, ¿sabes? Y de 1,30 euros, El incluso kilo de uva, decía que ostras, este año sí. se iba a ir a 1,80 euros, ¿no? ¿Sabes? Posiblemente el kilo de uva, ¿no? Y dices, claro, así la gente
Dice, la gente no quiere vender las viñas, la gente trabaja Aunque tenga 4 cepas, no es que... trabaja de mecánico y el sábado por la mañana se cuida 3 pedacicos de tierra y se va de vacaciones con eso, ¿sabes? O se compra un coche con lo que saca. Se van a la playa Valencia Claro, a bañarse. claro. Y eso, por ejemplo, me choca a mí que en un sitio tan, joder, con tanto eso, como Jerez, que no ocurra también, ¿sabes? Que debería de, ¿sabes? Que solo por historia debería de ocurrir, ¿no? Debería de ese precio de la uva, ese precio que debería de, que la gente, que deberían ser rentables los cultivos, ¿no? Desde fuera, ¿no? Porque cuando ves lo que significa Jerez, es más reto todavía Bueno, nuestra zona. me imagino que es un camino que hay que andar. Es importante, por eso es interesante un poco estos encuentros que nos estamos haciendo con compañeros bodegueros. Es interesante porque ves que compartes muchas vivencias del día a día y siempre aprendes. Y ya un poco por finalizar, que estarás oliendo la comida. Nosotros estamos oliendo la comida. ¿Cuáles son los futuros retos que tienes por delante? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué es lo que te perturba la mente? Bueno, nuestra idea es que voy a hacerlo mejor. O sea, ni crecer, ni hacer otras cosas, sino cada vez hacerlo mejor. Y no sé, eso me gusta mucho David, que es un tío como muy sencillo, pero muy perfeccionista. Entonces es mejor hacer poco y muy bien que mucho y luego no alcanzar, ¿no? Entonces él lleva 20 años con 3 hectáreas y ahí se ha quedado. Y lo que ha ido cada vez, pues haciéndolo mejor y situándose mejor. Y ese es nuestro planteamiento aquí, mantener la escala que tenemos y cada vez ir afilando más el cuchillo y conociendo mejor la palomina y la albariza para no cometer errores y que estén muy ricos los vinos. Qué bueno, qué bueno. Pues darte las gracias infinitas. Que disfruten mucho de los vinos. Nosotros lo estamos haciendo. Estamos disfrutando mucho de los 2 vinos que nos hemos traído hoy. El próximo día nos probaremos el resto. Y nada, que se dé muy bien la vendimia, que ya la tienes ahí. Nosotros a lo mejor tardamos una semana más o así, con la tontería del coloradillo nos hemos enredado. Pero bueno, y quedas súper invitado a cuando vengas para el Levante, cuando vengas para acá, a venir a visitarnos, por favor. La verdad que el sitio que he estado viendo fotos y eso y es espectacular, ¿no? Es muy bonito, la gente, de verdad, cuando venís de fuera os sorprendéis porque cambia un poco la mente de las ideas preconcebidas que tenemos todos y la verdad es que es muy chulo. Así que nada, muchas gracias. A vosotros, Ale, y nos vemos pronto. felices. Buena Un vendimia. abrazo. Ahí. Igualmente, buena Chao, chao. vendimia. Chao, chao. Buen fin de. Genial. Pues nada, ya habéis visto, ha sido súper interesante, hemos aprendido un montón de cosas de las albarizas, hemos tomado nota, la verdad. Y nada, y la semana que viene más. El viernes que viene os lo revelaremos conforme venga la semana, porque está pendiente a ver si podemos concretar con un amigo, bueno, que va a ser muy interesante también, muy interesante, muy natural y con cosas muy, muy curiosas que compartir con todos. Así que bueno, feliz fin de semana, que disfrutéis del vino y salud. Gracias a todos por estar ahí. Chao, chao.